Ok, bueno, pues buenas noches a todos. El día de hoy vamos a tener una plática que creo que es bastante, digo, como muchas, ¿verdad? Muy interesante, pero en lo personal me llama mucho la atención, me gustó mucho el tema de los artículos porque nos hablan acerca de la cirugía neonatal, que creo que también es una pasión de algunos, en particular pues la cirugía cardíaca neonatal, pero también, si bien en los últimos años hemos o se ha pugnado por las correcciones tempranas, etcétera, también de repente tendríamos que saber qué tan riesgoso o qué tan benéfico es para los pacientes en base solamente al peso y a la prematurez. Y bueno, definitivamente todos los factores que engloban la fisiología y la fisiopatología en el prematuro. Me da mucho gusto tener entre nosotros digo, al grupo de siempre, pero hoy también está conectado el doctor Iván Barrera, que es el jefe de la terapia intensiva natal en el Hospital Infantil Privado. Iván, bienvenido. Ana Serrano, una muy buena amiga, y Jimena Párez, que hace poco estuvimos con ellos. Y bueno, pues adelante, Oscarito, es todo tuyo el micrófono. Muy bien. Bueno, buenas noches. Soy el doctor Oscar Gutiérrez, para los que no me conocen. Yo soy médico cirujano, cardiovascular. Estamos en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Y pues bueno, el tema de hoy que vamos a platicar un poco es acerca de la cirugía cardíaca usando bomba de circulación extracorpórea en pacientes prematuros. Es un tema pues que ha sido controversial, es un tema complicado, es difícil, sobre todo lo que implica una cirugía de este tipo en un bebé tan pequeño, sobre todo por los bajos pesos que presentan estos pacientitos. Sobre todo estamos hablando pesos menores de 2,5 kilos, donde ya se mete o nos genera un problema importante, sobre todo en la toma de decisiones, para saber qué tipo de pacientes son los que tenemos que atender y cómo debemos atenderlos, sobre todo por el reto que significa tanto para nosotros como cirujanos, por el tamaño de las estructuras, como para los perfusionistas, para el equipo de anestesiología y sobre todo también para el manejo posquirúrgico, tanto prequirúrgico como posquirúrgico de un paciente de este tipo, ¿no? Y pues bueno, el primer artículo que tenemos habla de la circulación extracorpórea en prematuros con bajo peso al nacimiento y las implicaciones que tienen de manera posoperatoria desde una perspectiva tanto neonatal como de terapia intensiva. Estos artículos fueron publicados en los seminarios de cirugía torácica y cardiovascular. Esto fue en el año del 2019 y esta revista tiene un factor de impacto de 2.1 con nivel de evidencia debido al tipo de artículo, un nivel de evidencia C con un grado de recomendación 3. Y pues esto salió a raíz de un caso clínico que tuvimos, un pacientito, 30 semanas de gestación corregida, el peso en ese momento 1,400 gramos. En este pacientito se nos había interconsultado originalmente porque presentaba derrame pleural de predominio del lado derecho. Al se realizó una toracocentesis, se encontró un quilotórax y posterior al hallazgo y a que se escuchaba un soplo, se decide realizar un ecocardiograma. En este ecocardiograma eh, podemos observar una masa muy importante en la aurícula derecha. Esta masa ocupaba prácticamente más del 80% de la aurícula y estaba condicionando cambios en el bebé en ese momento. Tenemos vena cava superior, ya tenemos afectación de retorno venoso hacia el lado derecho y que ya estaba condicionando otras alteraciones en el pacientito. Pues es un caso en el cual pues tienen que tomar decisiones rápidas, es un bebé muy pequeño y que implica un reto muy grande, tanto para nosotros como cirujanos y como ya lo había comentado, para el equipo entero en quirófano, ¿no? Y pues bueno, se decidió en ese momento realizar la resección de la tumoración. Como pueden ver, pues es prácticamente muy pequeño, las estructuras son muy chiquitas todas, tenemos que usar las cánulas más pequeñas, bueno, por la perspectiva se ve grande, pero realmente son cánulas muy pequeñas, las más pequeñas que podemos tener a la mano. Y se realizó una resección de una tumoración intracardíaca. La tumoración pues era amarillenta, friable, con bordes irregulares. Digo, desgraciadamente aquí no se puede apreciar de manera adecuada la imagen de la tumoración. Y pues esta tumoración se encontraba adosada firmemente hacia la pared libre de la aurícula derecha.
El procedimiento tardamos 45 minutos en bomba con una temperatura de 34 grados centígrados y se mandaron muestras tanto a patología como a cultivos y en esa se reportó una endocarditis bacteriana secundaria a Staphylococcus aureus. A raíz de esto, bueno, el paciente sale a la terapia, en terapia neonatal, pues salió en malas condiciones realmente. El pacientito, pues todo lo que venía arrastrando, desgraciadamente a las horas siguientes del procedimiento fallece el pacientito, sin embargo, pues, parte de lo que pasa con estos niñitos, pues es importante la enseñanza que nos deja, tanto como para el equipo quirúrgico, como para el equipo de terapia y a los cardiólogos también. Y todos como equipo, pues es importante tomar las cosas lo que va pasando en este tipo de niños, ¿no? Definitivamente la enseñanza, pues es el tipo de procedimiento y saber realizar o tomar las decisiones más adecuadas en el momento oportuno y sobre todo estar preparados para pacientes de este tipo, ¿no? A raíz de esto, pues se decidió hacer la investigación bibliográfica y parte de esto fueron estos artículos que también pues son muy interesantes y que pues es importante compartir debido a que hay poco publicado alrededor de pacientes con bajo peso y sobre todo a todos aquellos pacientes a los cuales se tienen que exponer a una bomba extracorpórea. Y pues bueno, el primer artículo es un artículo publicado en un hospital de Columbia y aquí como introducción pues tenemos que 1 millón de recién nacidos a nivel mundial nacen con cardiopatía congénita a nivel mundial y tan solo en Estados Unidos son 40,000 niños que nacen año con año con alguna alteración cardíaca. De estos, más de la mitad van a requerir algún tipo de intervención y a estos niñitos pues tenemos que darles la atención que requieren en el momento que requieren. Ha habido varios avances, ha ido avanzando todo esto, tanto el manejo prequirúrgico, los posquirúrgicos, en el momento del quirófano, las técnicas quirúrgicas se han ido perfeccionando, se han ido puliendo y el manejo por parte del equipo de perfusión es muy importante, sobre todo las técnicas que han realizado para que pacientes de este tipo puedan ser operados y puedan salir de una cirugía, un procedimiento que es muy, muy lesivo para ellos, ¿no? Y realmente todos estos avances han permitido que disminuya la mortalidad de los pacientes y sobre todo en los recién nacidos con muy bajo peso. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia recomiendan que aquellos pacientes que se detectan con una cardiopatía congénita deben ser, se les debe dar tiempo de llegar por lo menos a 37 semanas de gestación, sobre todo pensando en lo que sigue para el pacientito, ¿no? Dar tiempo para que crezcan las estructuras, dar tiempo para que se desarrolle todo de manera, ahora sí que se desarrolle de una manera más natural y dejar que el paciente tenga un peso más adecuado para realizar algún tipo de intervención. Pues los prematuros con menos de 2.5 kilos tienen una alta mortalidad tanto pre como postquirúrgica. Esto se debe a la inmadurez de todos sus tejidos y está demostrado que hay un incremento de 1.5 a 6 veces mayor mortalidad en aquellos pacientes que pesan menos de 2.5 kilogramos en comparación a un recién nacido de término. La presencia de la cardiopatía congénita detectada en esos pacientes va a aumentar la mortalidad y de los recién nacidos y sobre todo es mayor en aquellos que son prematuros. La mayoría de las cardiopatías congénitas van a requerir una cirugía en etapa neonatal y estas cirugías, cuando se requieren en etapa neonatal, son cardiopatías congénitas más complejas. Los retos que existen tanto para la realización de un procedimiento en un paciente prematuro se deben sobre todo a la fragilidad de los tejidos, de las estructuras son pequeñas y es complejo, realmente es complejo canular un tito de este tamaño y sobre todo el manejo del equipo de perfusión, porque hay que usar varias técnicas que si el equipo de perfusión de repente no está habituado a realizar este tipo de procedimientos, de repente se complica toda la cirugía y con el uso de la bomba de circulación extracorpórea, pues exponemos al paciente a más riesgos que beneficios que se le pueden ofrecer.
Las limitantes que existen al tener un paciente prematuro, pues son varias. Entre las más importantes, pues está el sistema cardiovascular, donde vamos a tener que en las primeras horas, pues existe un incremento de la FEBI, de la frecuencia cardíaca y de la maduración. La maduración, pues va a permitir que de alguna manera mejore la fuerza contráctil del miocardio. El desempeño ventricular va a ir mejorando conforme el niño tiene mayor edad y en las primeras etapas, sobre todo cuando los pacientes son inmaduros, la contractilidad cardíaca no es buena, no, todavía no termina de madurar esas zonas, no termina de madurar el miocardio y se puede complicar por muchas razones, sobre todo que la interacción, la interdependencia de los ventrículos no está bien formada, no está bien desarrollada en ese punto. Otra cosa que es muy importante de mencionar es que a nivel respiratorio, la maduración pulmonar pues son 5 etapas. Entonces, cuando un paciente es prematuro, parte de esas etapas no se han llegado a completar y esas etapas se van completando conforme van avanzando las semanas de gestación. Posteriormente, sigue madurando hasta la edad de los 6 años, donde termina de madurar el pulmón. Asimismo, también a nivel renal existe la nefrogénesis, se va a terminar de desarrollar, se va a terminar esto hasta las 35 semanas de gestación. Entonces, cuando tenemos pacientes muy prematuros, pues estamos hablando de que el paciente va a tener lesión cardíaca, lesión respiratoria y lesión renal, entre otros órganos, ¿no? Existe también una alteración, una falta de regulación en la temperatura en pacientes que son muy pequeños. El sistema inmune de estos pacientes ya de por sí es un sistema que no funciona de manera adecuada y vamos a tener además una inmadurez del sistema humoral y celular. Y a nivel gastrointestinal vamos a tener muchas limitaciones, sobre todo porque no hay una capacidad adecuada para digerir o absorber bastantes nutrientes. El sistema nervioso central es otra área que se ve muy afectada, sobre todo porque existe mucho riesgo de una hemorragia intraventricular, sobre todo por la fragilidad capilar que tienen estos niños y que está presente este tipo de hemorragia intraventricular entre 25 y 50% de los recién nacidos pretérmino que llegan a presentar o que son expuestos a algún tipo de cirugía mayor y que este tipo de hemorragias van a intervenir directamente en lo que es el neurodesarrollo de nuestros pacientes. Al tener que exponer a un pacientito a una cirugía cardíaca que va a requerir el uso de circulación extracorpórea, esto va a generar en el paciente diferentes tipos de alteraciones. Entre las más importantes, vamos a encontrar que existen efectos dañinos, que como en este caso puede ser la hemodilución, que es eso se va a presentar al momento de que se realiza de conectar al paciente a la bomba de circulación extracorpórea, donde este equipo requiere cierta cantidad de sangre de hemoderivados para lograr funcionar de manera adecuada. Y estamos hablando que son pacientes muy pequeños donde tenemos 80 a 90 mililitros de por kilo de volumen total de sangre y donde este equipo, por más que se trate de ahorrar este tipo de volumen, por más que se realice el cebado es cómo se llenan las tuberías. Esto va a requerir de 2 a 3 veces el volumen circulante de los pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que pesan menos de 2 kilos. Y esto a su vez va a generar una hemodilución que va a conllevar una alteración en el paciente que puede conllevar a anemia, va a limitar la cantidad de proteínas que tiene el paciente y a su vez va a reducir los factores de coagulación. Entonces, esto es exponer a un paciente de este peso a una bomba de circulación extracorpórea implica que el paciente va a tener mayor riesgo de hemodilución, mayor riesgo de sangrado y mayor riesgo de una respuesta inflamatoria sistémica. Y pues bueno, parte de las técnicas que se han usado para mejorar por parte de perfusión, para mejorar la exposición a una bomba de circulación extracorpórea, pues parte de eso es, primero, disminuir el circuito, disminuir la tubería, tanto en longitud como en diámetro, usar los diámetros más pequeños disponibles que tengamos en ese momento y acortar el tamaño, la longitud de la tubería. Parte de eso también pues consiste en mantener una presión oncótica que sea alta y se han usado de manera muy relacionada, sobre todo en pacientes de bajos pesos,
el uso de corticosteroides que les ayuda un poco, o nos va a ayudar un poco con lo que es la ultrafiltración continua o una ultrafiltración modificada para que disminuyan los factores, la respuesta inflamatoria sistémica que va a presentar posterior al uso de bomba de circulación extracorpórea, ya que es una exposición demasiado grande hacia materiales externos. Cuando estamos hablando de que el paciente ya se expuso a una circulación extracorpórea, independientemente del tiempo que sea, esto implica que por muy rápido que sea la cirugía, independientemente de toda la técnica quirúrgica, independientemente de todo, se va a presentar un edema miocárdico importante. Va a existir daño por isquemia, reperfusión, que van a afectar el desempeño ventricular y la capacidad de respuesta del miocardio. Se requieren inotrópicos a dosis altas, sobre todo en los pacientes prematuros, ya que responden menos los pacientes prematuros en comparación a un recién nacido de término. Dentro del artículo hacían una comparación de qué iba a pasar, de qué pasa con los diferentes tipos de medicamentos de las aminas, con las diferentes aminas, y sobre todo, por ejemplo, los más usados en recién nacidos. Se comentó durante el mismo artículo, se estuvo revisando la efectividad de estos y se menciona primero la dopamina. Después, la dopamina, vamos a encontrar en respuesta a la misma cuando se aplica a dosis mayores a 10 microgramos por kilo minuto. Es, Existe una mala depuración de la misma y esta dopamina va a estar circulando bastante tiempo, sobre todo porque estamos hablando que no ha madurado bien el riñón y que tenemos un sistema general muy inmaduro y que esto implica que la dopamina va a estar circulando bastante tiempo. Entonces la respuesta es una respuesta que no es la esperada, es una respuesta que puede ser que afecte a los pacientes y que puede ser que no nos dé el efecto que estamos buscando, ¿no? La epinefrina, por su parte, se comenta que es una buena elección. Los recién nacidos que son expuestos a la epinefrina, sobre todo a dosis alta y por mucho tiempo, son más susceptibles a presentar daño miocárdico y a presentar necrosis, a presentar infarto por la misma exposición a la epinefrina. La milrinona, por su parte, bueno, se ha mencionado como un medicamento que nos va a ayudar a que mejore la función ventricular. Esta también presenta una depuración que es renal. Va a presentar una mala depuración en los prematuros debido a la misma inmadurez del riñón. Existe un apartado que hablan sobre todo la hipotensión resistente a catecolaminas. Esto se presenta sobre todo en los prematuros y en ese caso ellos recomiendan administrar esteroides para ayudar a este tipo de alteraciones. Es muy complejo de repente en los recién nacidos prematuros medir la cantidad de volumen que requiere el paciente, sobre todo porque la complianza que llegan a presentar los tejidos y los tejidos son un poquito más endebles, más friables. Entonces, la PVC que se mide habitualmente no es tan confiable en algunos pacientes porque en estos niñitos, al ser tan elásticos los tejidos, al momento de que le están midiendo les puede dar un valor que no es el adecuado y puede estarles diciendo que el paciente tiene PVCs muy bajas, realmente muy bajas. Entonces se trata de reponer volúmenes y reponer el volumen en estos pacientes implica que con pocos mililitros ya está sobrepasando el balance hídrico de nuestro niño y son niños que al no depurar de manera adecuada o que no funciona de manera adecuada el riñón, está afectando, están reteniendo líquidos que pueden afectar el funcionamiento en general de los pacientes. El manejo ventilatorio de este tipo de niños, sobre todo niños tan pequeños, posoperados, implica un reto muy importante o muy interesante para el equipo de terapia intensiva. La ventilación mecánica con una presión limitada es lo que se ha recomendado. Hacer la transición oportuna a CPAP para mantener una capacidad residual funcional adecuada e intentar una extubación temprana.
un dato que es muy importante es mantener una temperatura adecuada a fin de ayudar a estos niñitos a que puedan realizar todas sus funciones metabólicas y que le pueda ayudar a tratar de superar el posquirúrgico de una cirugía de este tamaño. Una cirugía que puede extenderse bastante, sobre todo en aquellos casos que son más complejos. Hay un limitante que es muy importante y que siento que en muchos lugares pues sigue pasando, ¿no? La mayoría de los recién nacidos y los recién nacidos pretérmino son atendidos en terapias de cuidados intensivos cardíacos o en terapias pediátricas, que son las que tienen la capacidad de darle atención a los operados de cardiovascular. Sin embargo, al pasar este tipo de terapias, implica que el médico de terapia intensiva, cardiovascular o terapia intensiva, no esté familiarizado con la fisiología del prematuro, y ahí es donde al tratar de manejar al paciente como un paciente de peso más elevado, un paciente recién nacido de término, empieza a haber demasiados conflictos y eso genera que el paciente no esté recibiendo lo necesario para poder mantener su fisiología, y que pues a esto ellos sugieren que se debe realizar un modelo colaborativo con el equipo de neonatología, y que debe trabajar muy en conjunto con el equipo de terapia intensiva cardiovascular, así como el equipo de cardiovascular y cardiología. Y pues bueno, como conclusión de este artículo, pues tenemos que los sistemas de desarrollo del recién nacido pretérmino y el recién nacido con bajo peso, los exponen tienen varias vulnerabilidades por la inmadurez propia que tienen estos niños, y que son alteraciones únicas y propias de su misma edad gestacional y de su mismo peso. Al exponerlos a unas agresiones extrínsecas tan importantes, van a afectar de sobremanera sus órganos, que son inmaduros, y que va a generar un problema mayor en esos pacientes y que va a ser más complejo de tratar. Y pues bueno, este es el primer artículo. El artículo que sigue es un artículo que tiene mucha relación y que comenta parte de lo que se comentó en el artículo previo. Voy a continuar con esto, y si quieren al final hacemos comentarios, sobre todo para escuchar las experiencias que han tenido en los diferentes centros y poder platicar de todo eso, ¿no? Y pues bueno, este otro artículo es un artículo que fue publicado en la revista de cirugía de tórax y cirugía cardiovascular en diciembre del 2014. Es una revista que tiene un factor de impacto de 4.45, tiene un nivel de evidencia B y un grado de recomendación 2. Este artículo habla del incremento de la mortalidad de los recién nacidos con bajo peso, y es posterior a una cirugía tanto paliativa o correctiva. Este artículo fue publicado en esta revista, secundario también a la experiencia que llegaron a tener ellos. Sin embargo, pues son centros que tienen experiencias o una cantidad de pacientes mayores, y que ahorita que lo comentemos, van a ver la cantidad de pacientitos que ellos llegaron a manejar, sobre todo que es una base de datos muy, muy grande, ¿no? Y pues bueno, la incidencia de bajo peso en recién nacido y lactantes con cardiopatía congénita es alta, pero es debido sobre todo a múltiples factores. Puede ser, en primer lugar, la prematurez, el bajo peso al nacimiento asociado a otras anomalías congénitas o genéticas, y que estos bajos pesos han sido demostrados en los diferentes medios de literatura como un factor de mortalidad importante. Nuevamente se comentan los avances que se han hecho tanto para el manejo preoperatorio como en el momento de las técnicas quirúrgicas, la perfusión y el manejo postquirúrgico. Los pacientes con menos de 2.5 kilos tienen alta morbimortalidad, que 2.5 kilos es como el punto de corte para decir que es un paciente de bajo peso, sobre todo hablando de cirugía cardíaca. Y así es como lo han mencionado en los diferentes artículos. En este artículo pues se van a examinar los efectos que existen en los pacientes con bajo peso al momento de realizar una cirugía cardíaca y sus resultados en los hospitales, los recursos que usaron
y la sobrevida a largo plazo a fin de analizar los factores de mortalidad en este grupo de pacientes. Los pacientes que ellos incluyeron fueron pacientes que se operaron del 2002 al 2012. Ellos tuvieron 2.051 pacientes que requirieron cirugía cardíaca y que tenían edad menor o igual a 90 días en el hospital de Atlanta, que es dependiente de la Universidad de Emory. Los criterios de exclusión fueron aquellos pacientes a los cuales se realizó cierre de conducto arterioso o aquellos pacientes que requieren únicamente la colocación de marcapasos. Ellos hicieron dentro de su análisis un seguimiento a los pacientes. En general se realizó un seguimiento mayor a 5 años y ellos dividieron a estos pacientes que operaron en dos grupos, menores de 2.5 y mayores de 2.5 kilos. Lo que se valoró principalmente fue el tiempo que estuvieron con ventilación mecánica, la estancia en la terapia, la estancia posquirúrgica en el hospital, la estancia hospitalaria, y la asociación entre el peso y la reoperación, así como la sobrevida de los pacientes. Del total de los 2.051 pacientes que tuvieron o que se operaron con esta característica de menores o iguales a 90 días de vida extrauterina, 86%, casi 87% tenían más de 2.5 kilos, mientras que el 13% tenía menos de 2.5 kilos. Aquí, como podemos ver, este tipo de pacientes tenían cierto predominio, sobre todo en el género femenino, en pacientes con bajo peso. Aquí la prematurez es el factor más importante, sobre todo en aquellos menores de 2.5, y que existen demasiadas alteraciones extracardíacas en estos niños. Como pueden ver, en los menores de 2.5 tenían casi 37% y acá teníamos 20% en los mayores de 2.5. Alteraciones que llevaban a un ventrículo único estaban prácticamente similar y ahí no hubo una diferencia significativa. Y la estadística de riesgo se basaron en la estadística de STAT. Tenían pacientes con categoría 4 o 5 que equivalen a RASH 4, 4 o 5, y que este tipo de pacientes teníamos prácticamente 70% de los pacientitos eran con unas cardiopatías complejas cuando son menores de 2.5. Esto sí fue significativo. En estos niñitos, prácticamente los procedimientos paliativos contra los cirugía correctiva fue prácticamente lo mismo y el uso de bomba de circulación extracorpórea al final de cuentas fue mayor en los pacientes que tenían más de 2.5 kilos. La reoperación se realizó en 115 casos. De estos 115 casos, estamos hablando que 15 fueron en menores de 2.5 y fue 100 pacientes que eran mayores de 2.5 kilos. Prácticamente fue el mismo porcentaje de pacientes que se realizó en ambos grupos y que ahí no hubo modificaciones. Y en aquellos pacientes en los cuales se tuvo que usar ECMO, estamos hablando de que prácticamente fue la misma cantidad y esto no fue significativo estadísticamente. La mortalidad por su parte fueron 135 pacientes. Los que más fallecieron fueron aquellos pacientes que tenían un peso menor a 2.5 kilos. Estamos hablando que fue casi el doble, prácticamente más del doble. Se presentó la mortalidad es más alta en los pacientes menores a 2.5 kilos y que esto sí fue significativamente estadístico. Posterior al evento quirúrgico, la duración de medicación mecánica, los pacientes menores de menos peso tienen más tiempo, requirieron más tiempo el apoyo ventilatorio, como se puede ver en las gráficas. Entre más pequeño es el paciente, entre menores el peso, hay mayor relación con el uso de ventilación mecánica, sobre todo ellos lo reportaban por horas. De igual manera, en la estancia, en la terapia quirúrgica, en la terapia,
aumentaba conforme el paciente tiene menor peso y descendía conforme el paciente iba ganando peso. Asimismo, la estancia hospitalaria tuvo un reporte similar y que estos tres parámetros pues fueron significativamente, fueron significativos los cambios que se llegaron a observar en ambos grupos. Se analizó la sobrevida de los pacientes en diferentes, de acuerdo al seguimiento. Se fue revisando, sobre todo en aquellos pacientes y que les llamó mucho la atención, pacientes menores de 2.5, la sobrevida de los pacientes a lo largo de los años llega a descender hasta 70%, mientras que los pacientes que tienen mayor peso tienen una sobrevida general global de mayor de 90%. Esto es posterior a los eventos quirúrgicos. Cuando estamos hablando que existe, de acuerdo a todo lo que hemos estado viendo, las estadísticas que ellos reportaron, es que existe un mayor riesgo de muerte en relación inversa con el peso. Entre más peso se tiene, menor mortalidad se va a presentar en estos grupos. Y pues bueno, las incidencias, de acuerdo a la literatura, pues ellos revisaron y encontraron que había de 8 a 18% va a ser la incidencia de bajo peso y cirugía cardíaca. Debido a la alta incidencia de la prematurez y las anomalías extracardíacas que se van a asociar con estos niños, existen más riesgo de mortalidad en estos niños. El tamaño pequeño de la estructura, lo delicado de los tejidos, lo friable que se vuelve lo mismo y lo complejo que son las técnicas quirúrgicas para estos niños, fueron parte de los riesgos asociados para estos pacientitos. El riesgo de operación o el riesgo de usar ECMO en estos niños fue similar en ambos grupos de peso. Y pues bueno, a pesar de que se ha avanzado bastante en todas las áreas en general, sigue habiendo el mismo riesgo de mal pronóstico para los pacientes que tienen menor peso. Dentro de los hallazgos, dentro de los comentarios que se puede rescatar de estos artículos es que hay grupos que comentaban que era bueno demorar la cirugía, sobre todo pensando en que el niño fuera a tener menor riesgo quirúrgico y menor riesgo de exposición a la bomba de circulación extracorpórea. Sin embargo, estos pacientitos, entre más demoremos la cirugía, van a tener mayor dependencia a la ventilación mecánica, van a tener mayor tipo de problemas asociados a la cardiopatía congénita, en este caso, enterocolitis necrotizante, exposición, van a tener bastante riesgo de sepsis o complicaciones neurológicas posteriormente. Y pues bueno, dentro de una de las conclusiones que ellos llegaron a tener es que una intervención temprana va a mejorar la sobrevida de los pacientes. Se recomienda reparación más que paliación en el caso que se pueda realizar y retrasar la cirugía solamente en aquellos pacientes que tienen condiciones médicas ya existentes en ese momento, como puede ser sepsis, una neumonía muy importante, enterocolitis, hemorragia intracraneal, coagulopatía ya existente, daño orgánico severo o malformaciones asociadas severas. En este caso, hernia diafragmática o algo por el estilo que puede impedir el procedimiento quirúrgico y que eso puede implicar un mayor riesgo para los pacientes. El riesgo de mortalidad es mayor en aquellos pacientes que se demora la cirugía, sobre todo en aquellos pacientes que son de bajo peso y que tienen más de 30 días de vida extrauterino. Como conclusiones, pues el riesgo de muerte en los pacientes con bajo peso continúa a pesar del procedimiento, incluido posterior al evento quirúrgico, 1 o 2 años posteriores, que lleva a una mortalidad muy importante y con una sobrevida de 70% únicamente en comparación al 90% que presentan los pacientes con peso adecuado. Hay mucho que mejorar todavía en el área perioperatoria, hay mucho que mejorar en cuanto a los manejos, tanto pre como post quirúrgicos, hay mucho que mejorar todavía en cuanto a las técnicas, sobre todo que son procedimientos realmente complejos y que debes de ser demasiado fino para realizar este tipo de procedimientos. Se necesita mucha experiencia para
para los diferentes centros, para la atención adecuada de sus pacientes. Es un reto, realmente es un reto para todo el equipo. Y pues este tipo de pacientitos, pues bien o mal, van a seguir estando y hay que estar preparados como equipo para saber atenderlo. Y pues nada más. Ahora sí dejo foro abierto para realizar comentarios. Voy a voy a dejar de compartir para ya poder escucharlos. Muy bien, Oscarito, muchísimas gracias. Comentarios. Nadie se anima. Bueno, pues yo quería comentar. ¿Comenta algo, Charlie? Dale, Iván, adelante. Bueno, pues, buenas noches. Yo soy neonatólogo y, bueno, ya algunos me conocen, y hice ahí cuidados intensivos en el IMPER. Y quiero comentar de los dos artículos que expuso el doctor de manera muy resumida y muy bien. Obviamente que resumida, qué bueno que lo hizo resumido, porque en el primer artículo, por ejemplo, viene todo el desglose del prematuro y cómo se va su surfactante, etcétera, cosas que a lo mejor no son tan importantes. Pero cabe resaltar que el comentario del primer artículo, en general, el punto final es muy bueno. El punto final donde dice que el problema de estos pacientes con existen los pacientes prematuros con cardiopatía, eso es una realidad, ¿no? No están excluidos. Y obviamente el manejo, como lo dice ese artículo, la mayoría, no sé en otros países, pero en México la mayoría se manejan en terapias intensivas pediátricas, donde en algún momento el intensivista, como dice el artículo, no está familiarizado mucho con la fisiología del prematuro, y ahí es el problema del manejo, porque no solamente estás manejando la cuestión cardíaca y hemodinamia, sino que tienes que manejar la cuestión del mismo prematuro, que ya en sí ya tiene su naturaleza de morbilidades. Es importante, yo creo, que trabajar en un equipo, como lo dice ese artículo, o sea, para el futuro, lo que se debería es conjuntar el manejo en esto. Si bien es sabido, como lo dice también en el otro artículo, estamos como en una paradoja, ¿no? O sea, tienes al niño cardíaco prematuro o neonato y dices, me espero, pues sí, tal vez le va mejor, pero si te esperas, también puede haber repercusiones, y generalmente recuerden que puede ser hasta neurológica, porque estos niños, muchos de ellos cursan con hipoxia sostenida, y ustedes recuerden que dicen, no, es cardiópata, hay que esperar a que crezca, deja que esté saturando entre 85, 88, y eso a la larga puede dejar también secuelas neurológicas, y asimismo el corazón pues te puede ser más difícil arreglarlo después. Pero si lo arreglas al principio, puedes tener todos estos riesgos de mortalidad. Entonces yo creo que, como dice el primer artículo, la verdad es conjuntar un equipo que se pueda manejar, neonatólogos, intensivistas y todo el equipo de cardio. Trabajando en equipo, yo creo que sería la mejor manera de poder intervenir estos pacientes en forma temprana y que les fuera mucho, mucho mejor, y evitar el riesgo en una cirugía tardía. Nosotros ahí hemos tratado de operar pacientes neonatos en forma temprana, y sí les puedo decir que es muy complicado el manejo. En algunas ocasiones nos ha ido bien, en algunas ocasiones no nos ha ido bien, pero es complicado. Pero bueno, en conclusión, quiero decirles que yo como neonatólogo, el manejo del prematuro en sí es difícil. Cardiopatía, o sea, en prematuro es difícil. Meterle una cardiopatía, ya estás hablando de incrementar el riesgo, pero en un futuro se podría trabajar muy bien en equipo. Nada más que no sé, ahí ya sería un comentario abierto ahí para la gente. No sé qué tan bueno sería ahorita, por ejemplo, si ahorita quieres conjuntar los dos equipos, pues puede ser que funcione, puede ser que no. Tal vez sería como desde inicio adiestrar a algunos neonatólogos que les guste esto de la hemodinamia y del posquirúrgico,
e irlos desde que salen de la residencia, irlos capacitando a una, ¿cómo se llama? Terapia posquirúrgica, y tal vez eso sí se pueda conjuntar. Ese es mi comentario, pero la verdad son artículos muy buenos y al doctor, excelente presentación y muchas gracias por la invitación también. Muchas gracias, Iván. Sí, digo, al respecto, alguna vez hemos platicado la idea de que muchas veces la formación de la terapia intensiva de cardio se puede derivar de muchas ramas, ¿no? Desde la cardiología, por supuesto, la terapia intensiva y también la parte de la neonatología, que creo que, como dices, es un tema aparte. O sea, el prematuro es otro paciente, ¿no? Y yo quería comentar que, bueno, creo que como dijo Oscar, hemos visto ya muchos cambios acerca de, en general, ¿no? Del manejo anestésico, del manejo de perfusión, incluso del propio manejo quirúrgico. Y bueno, sí, lo ideal siempre es como pensar en, pues yo quisiera operar a todos los niños a lo mejor de 8 kilos y que estuvieran con un buen peso y con una buena talla y un buen desarrollo neurológico y todo. Pero yo creo que sí hay como casos muy específicos que se han ido modificando. El ejemplo más claro, creo hoy, que es, por ejemplo, el síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico, en el que ya está definido que el niño menor de 2.5 kilos, el pronóstico y la mortalidad es muy, muy, muy alta y se opta por el manejo híbrido. Y el niño mayor de 2.5 kilos, creo que la evolución con la cirugía en Norwood, por supuesto en los centros que tienen ya experiencia, puede tener una mortalidad hasta del 6%. Entonces, creo que sí es un buen ejemplo a llevar. Nosotros creo que en la parte de cirugía cardíaca existen ya algunas maniobras quirúrgicas específicas que podemos tener en cuenta, sobre todo pensando en toda la fisiología, la fisiopatología en el posquirúrgico, como son los drenajes peritoneales, como dejar muchas veces el tórax abierto para disminuir esta parte de la restricción, ventilación, etcétera. Creo que eso también son protocolos que pueden ir ayudando a mejorar esta situación. Y bueno, también identificar el tipo de cardiopatía al que nos estamos enfrentando. A mí me gustó mucho esa inclusión del riesgo STAT que están manejando ahora para ver cuáles son las cardiopatías complejas que realmente van a tener una mortalidad elevada, aún sumándole, por supuesto, el peso y la prematurez. Creo que sí tendríamos que detenernos un poco y saber si la paliación en este caso es como su opción. En el artículo segundo me llamó mucho la atención y bueno, qué bueno que por aquí están los SECMO especialistas también. Hablan acerca de que les fue igual a los niños menores de 2.5 kilos y los niños mayores de 2.5 kilos, pero bueno, algunos centros hablan de que niños menores de 2 kilos ya puede ser cierto grado de contraindicación para el ECMO, ¿no? Pero bueno, esos son mis comentarios. Perdón, Charlie, respecto a eso último que mencionas de los menores de 2.5 kilos, va de acuerdo mucho a la experiencia de los centros. Bueno, es a la experiencia de los centros, ya que la canulación se vuelve más difícil. Normalmente ya en estos pacientes lo dejan central. Y segundo, también el riesgo de hemorragia intraventricular. Entonces, yo creo que en estos pacientes menores de 2.5 kilos sí vale la pena un poquito más la experiencia ya de manejar otros pacientes con pesos similares un poquito más arriba y después aventurarse a ellos. No es fácil mantener esa anticoagulación, no es fácil, pues también canular, o sea, sí hay que ser sinceros en esa parte porque la arteria es difícil ahí de canular y tal vez pues dejarla central pues no está tan mal, pero sí, esos son los problemas. Sí, de acuerdo, Manu. Sí, tienes razón. Y bueno, la otra cosa importante, o sea, depende también del centro y como lo habla Iván, ¿no? Del equipo y de la experiencia. O sea, yo puedo decir, ok, a lo mejor técnicamente no es tan complicado hacer un Norwood híbrido, pero tendríamos que ver hacia dónde va, cómo es la fisiopatología en el posquirúrgico y si sabemos, probablemente este manejo nos puede ir bien, pero sí tenemos que detenernos mucho también en la experiencia de cada centro. Creo que al menos en nuestro país, esta parte todavía está en progreso y hay mucho que aprender. Como digo, el ejemplo más claro es el ejemplo que presentó Oscar, ¿no? Probablemente técnicamente es una cirugía
bastante bondadosa, pero al final, bueno, pueden venir desenlaces como el que ellos desafortunadamente presentaron. Bueno, yo quiero comentar algo también de los artículos. La verdad es que están muy buenos, están muy padres y además creo que son muy útiles, ¿no? El primer artículo, bueno, pues es muy útil para el que no está muy familiarizado con el recién nacido. Y sí, yo creo que en nuestra especialidad y sobre todo como cirujanos, muchos cirujanos vienen de los adultólogos y entonces no están muy familiarizados con el recién nacido, pero todos los que venimos de formación de pediatras y luego y que sí tuvimos o que sí recibimos recién nacidos y que estamos acostumbrados al manejo del recién nacido, nos es un poquito más fácil tomar en cuenta estas diferencias del recién nacido. Así como la circulación extracorpórea, los cuidados postoperatorios, los receptores beta, todo eso, no es igual el adulto al niño dentro de la cirugía cardíaca pediátrica. El recién nacido también no es igual al resto de edades. O sea, sí particularmente, yo creo que para el manejo del recién nacido, hablando nada más del recién nacido, independientemente de si es bajo peso o no bajo peso, sí tiene todo este primer artículo, pues sí nos da toda esa pauta y sí tenemos que tomarla en cuenta siempre para el manejo. Por ejemplo, pues ahorita seguramente algún intensivista va a decir, ay, mencionan ahí dopamina, eso ya ni se usa, ni no sé qué. Bueno, pero en el recién nacido es un grupo donde podría seguirse usando dopamina y bueno, va a haber controversia, pero bueno, para eso está dividido. Ahora, la otra que quería yo mencionar es, y el artículo lo menciona sobre todo, que una cosa es tener poner precisamente un límite de 2,5 kilogramos. A ver, espérame, la causa de los 2,5 kilogramos, si es un niño de 38 semanas y pesa 2,5 kilogramos, pues es un niño de peso adecuado para edad gestacional. Entonces, no veo, o a fin de cuentas, no solo es el bajo peso en números absolutos, eso a lo mejor técnicamente para el manejo de cánulas o del cebado de la bomba, esas cosas sí, pero para el manejo médico ya del recién nacido y de terapia postoperatoria, la causa del bajo peso es también lo que es importante, porque bueno, si es un prematuro, ok, yo ya conozco los problemas del prematuro, pero ese prematuro tiene peso adecuado para edad gestacional, pues todavía no tiene repercusión la prematuridad o la prematurez en el peso bajo o realmente en el peso del bebé. Y es un prematuro, fuera de la cardiopatía, puede ser un prematuro relativamente sano y sabiendo todas estas causas o todas estas pautas de inmadurez del prematuro, dar el manejo postoperatorio siempre y cuando se haga una buena técnica quirúrgica. Sin embargo, es muy diferente al niño que tiene peso bajo para la edad gestacional o para la edad que ya tiene de vida extrauterina ese bebé, porque quiere decir que la causa del bajo peso o es la propia cardiopatía, pero entonces ya hay una repercusión hemodinámica muy importante que sí puede alterar el manejo postoperatorio o aumentarme el riesgo de mortalidad. Y la otra es si ese bajo peso tiene que ver, y si lo mencionan en el artículo, también con otras causas genéticas. A lo mejor es parte de un síndrome, o a lo mejor es un síndrome genético, o ya tiene repercusión por una infección o una endocarditis, por ejemplo. Entonces, a fin de cuentas, creo que sí deberíamos tomar en cuenta no nada más el peso bajo para cuestiones muy técnicas en cuanto a tamaño, anatómicas, técnicas, pues, pero ya para el manejo médico, la causa de ese bajo peso y si ese bajo peso es real para la edad gestacional. Creo que eso es algo que sí también debemos tomar en cuenta. Yo alguna vez revisé cuando hubo un boom, así que hicimos conexiones anómalas al por mayor, drenaje venoso pulmonar anómalo, analicé el drenaje venoso pulmonar anómalo nada más en menores de 6 meses, incluyendo recién nacidos, y yo indexaba el peso a la edad del bebé, incluyendo edad gestacional, o sea, la edad gestacional o si era un lactante menor todavía, y el niño que tiene
peso bajo, que yo lo traduje en desnutrición, ya independientemente de la causa de ese peso bajo, pero peso bajo para el peso que debería tener, es decir, un peso que estaba por debajo de la percentila 3, ese peso sí repercutía directamente en la mortalidad, y los niños con un peso más o menos adecuado, su mortalidad no era tan alta, incluyendo al periodo de recién nacido, es decir, el menor de un mes, si tenía peso bajo para edad gestacional, sí aumentaba la mortalidad a comparación del que tenía un peso adecuado para edad gestacional. Claro, ahí no nos metimos a operar niños de conexión venosa pulmonar anómala de menos de 1 kilo o de menos de 2 kilos, ¿no? Pero a fin de cuentas, yo creo que parte del mensaje debe ser eso. O sea, una variable es el peso, pero la otra es la prematuridad, pero la otra es enfermedades asociadas, ¿no? Las malformaciones asociadas que tiene, y todas repercuten en el riesgo, ¿no? Por lo demás, pues nada más tomarlo en cuenta siempre y formar equipos de trabajo, como dice Iván, ¿no? Eso es, yo creo que lo más importante, y lo que dice Carlos es real. Los mejores resultados de terapias intensivas primero que sea cardiovascular, pero esa terapia cardiovascular, cuando en su equipo de trabajo para el manejo postoperatorio tiene neonatólogos que hicieron terapia intensiva cardíaca, intensivistas que hicieron terapia intensiva cardíaca y cardiólogos que hicieron terapia intensiva cardíaca, esos grupos heterogéneos son los que mejores resultados están teniendo. Nada más, ¿no? Gracias, gracias. Y felicidades, Oscar. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, en lo que se animan. Sí, yo creo que lo que comentaba es real. O sea, se tiene que individualizar. O sea, no se puede como pensar en que todo el niño menor de 2.5 kilos no se va a operar, que se va a morir y hay que paliarlos, o simple y sencillamente no. O sea, creo que hay casos muy específicos, ¿no? Pero bueno, creo que es un buen parteaguas para la toma de decisiones, sobre todo cuando está esa disyuntiva, ¿no? Si la experiencia es mejor paliándolos o incluso, como dice Oscar, esperar el tiempo necesario para corregirlos, porque incluso el artículo no habla acerca o sea, es paliarlos o cirugía correctiva, sino más bien es el peso. Incluso también, platicamos en algún momento, la fisiopatología de una cardiopatía grave en un niño paliado también cuesta trabajo. O sea, no es a veces tan sencillo como decir, ok, paliado y listo, ¿no? Creo que también es importante. Iván, adelante. Ahora, también es padre, digo, ustedes lo saben, pues la gente que estuvo aquí, que trabajó con nosotros en el hospital, todo lo que sea, a mí en lo personal, el recién nacido me encanta. O sea, también eso tiene que ver, ¿no? Hasta el gusto del cirujano, ¿no? Es un reto y es muy, muy padre operar un recién nacido. O sea, pues es padre, pues, ¿qué les puedo decir? Entonces también eso influye para decir, sí, sí debo poder hacerlo, ¿no? Y es un reto para el grupo, para el equipo. De acuerdo. Adelante, Iván. Sí, de acuerdo. Yo creo que es un tema muy interesante y me da gusto que ahorita, por ejemplo, sea un tema de discusión. Este que está ahorita aquí es un grupo heterogéneo, si ustedes lo pueden ver. Hay de todo y creo que así debería ser las terapias. Hasta neonatólogos. Y hasta neonatólogos, ¿eh? Les puedo decir que, por ejemplo, en donde yo hice neonato, por ser un instituto y que es muy, muy bueno, no voy a decir nada al contrario, es mi casa, es un instituto de neonatología muy bueno, pero obviamente que la hemodinamia y lo cardiovascular lo he aprendido afuera, y ahora sí que a golpes casi. Entonces, porque nosotros vemos totalmente mucho pulmón, pero muy poco la hemodinamia, y si ustedes pueden ver aquí en nuestro país, ustedes véanlo cómo está dividido. Los hospitales que ven más posoperados de cardio, como es el Chávez, como es el infantil, como es el INP, no reciben, no nacen bebés ahí. Entonces, hay una controversia ahí, que no hay un grupo, y donde más nacen bebés, que son las maternidades, como el IMPER o el IMSS en la Gíneco 4,
no hay cardiovascular, a veces no hay ni cardiólogo. Entonces esa laguna gigante que tenemos en nuestro país es muy difícil, porque el que sabe de neonatología, de la fisiología del prematuro, del recién nacido, no tiene, digo, no estoy generalizando, ¿no? Pero la mayoría no tiene la idea en la cardiovascular o en las aminas, precisamente como dice el doctor Bolio. Los intensivos pueden decir, no, pues ¿cómo dopamina? Sí, pero a nosotros nos da mucho, o sea, actúa muy bien para nosotros la dopamina. Y por ejemplo, también nosotros hemos aprendido mucho de los intensivistas. Por ejemplo, yo uso mucho ahora el levocimendal, digamos, ¿no? Que hay muy poco publicado el levocimendal en recién nacidos, me ha funcionado. Uso ahora mucho vasopresina, con muy excelentes resultados, que no había habido mucho. Yo vuelvo a decir, vamos aprendiendo. Lo ideal sería hacer el grupo heterogéneo, y creo que se puede hacer, y ustedes que están monitorizando estos días y guiando a la cardiopatía, podrían empezar a empezamos a hacer un grupo de cardiopatías heterogéneo y sesionar los casos de los neonatos que hayamos tenido en los diferentes hospitales y que han sido recién nacidos. Con gusto pues puedo contribuir, o si tuve algún paciente contribuir, y de ahí vamos aprendiendo, porque yo les puedo decir las experiencias que he tenido de los cardiópatas neonatos y hasta los errores que hemos cometido, y de verdad que eso se aprende más del error que del acierto, ¿no? El acierto, pues te das cuenta de que fue bien, cómo vas a aprenderlo, y eso generaliza, y hasta podemos empezar a hacer protocolos o flujogramas que tú puedes decir, mira, ponle esto y esto y esto. Igual ahí nos apoyan con los intensivistas, que pues si no, ya sabes que esto y esto. Y eso sería lo ideal si es que queremos dar una vuelta al futuro en nuestro país. En otros países, tengo algunos compañeros, por ejemplo, en San Diego, el neonatólogo está en la terapia cardiovascular y él maneja en conjunto, no él solo. Él maneja y tiene una terapia híbrida, y ahí manejan cardíacos, ECMO, etcétera. Y eso es en conjunto con los intensivistas y con todo el grupo. Y eso yo creo que si funciona, como dice el doctor Bolio, en otras terapias, y sería bueno hacer un artículo de esos resultados. O sea, ponen los resultados, pero no ponen quién los maneja, ¿no? Si ponen qué grupo heterogéneo los maneja, y hubiera una diferencia abismal, que en México cómo están manejados. Pero nosotros podemos hacer ser pioneros y poner ese grupo aquí en México, de unas terapias híbridas, y ver cómo nos va. Digo, no creo que, de todos modos se van a seguir haciendo. Eso es como darle una vuelta a la página y llegar al futuro, y quitar los egos de los médicos, y poder trabajar realmente, que es algo imposible, pero se ha llegado a hacer en México, ¿no? Trabajar en equipo, yo creo que es lo mejor para todos, y para el bebé, que creo que eso es lo que nosotros queremos. Gracias. De acuerdo, Ivancito, muchas gracias. Algo que dice la doctora Medina, de verdad, lo dejamos de lado, y a veces nosotros pensamos en que, bueno, pues tiene que entrar a quirófano y hay que ponerle una línea arterial, y hay que ponerle un catéter venoso central, y entonces el brazalete, y entonces el oxímetro, pero siempre nosotros nos damos cuenta a media cirugía que no marcó el oxímetro, no marcó el manguito de abajo, ¿no? Y nos enojamos, ¿no? Pero creo que es un tema también muy, muy importante. Digo, están aquí varios anestesiólogos y seguramente pasa más de una vez, pero tiene toda la razón. Incluso, ¿cuántas veces nos ha pasado de que vamos a poner un catéter y de repente quitamos los campos y ya está la pierna edematizada, o ya está isquémica, o todo lo que conlleva la monitorización invasiva del prematurito? Entonces es un tema de verdad que también creo que sí es bastante, bastante importante en tomar en cuenta. Gracias, doctora Luz, por el comentario. No sé, ¿algún otro comentario? Muy bien. Oscarito, ¿algo que quieras concluir? No sé si de las perfusionistas algún detalle de perfusión, no sé si se conectó Marta, o sí, Marta está conectada. Algún tip que tú hayas visto, Marta, en el manejo así del bebé de muy bajito peso. Más o menos, que tú te acuerdas, ¿cuál ha sido el de menos peso que hemos manejado en bomba, Marta? ¿No está? Ya se durmió. En Olga no anda realidad, por ahí, ¿no? no, sí,
Sí, Sí, Marta, perdón. En realidad el peso que nosotros hemos manejado, que recuerdo, es de 2.4. Aquí de lo que hablaban los artículos, eso es muy importante, un factor para el recién nacido y con mayor razón pretérmino, el factor que juega un papel muy importante es la hemodilución. Como lo hemos estado manejando, lo hemos estado escuchando, como lo decía ahí en sus artículos, el tamaño de las tuberías, elegir la tubería adecuada. Pero en realidad yo creo que de todo esto, la hemodilución es un factor muy, muy importante y que nosotros hemos visto resultados muy favorables en el manejo del paciente de menor a 2.5 kilos, manejando una hemoglobina, un hematocrito de 24 y sobre todo manteniendo una presión oncótica a base de albúmina. Entonces creo que nosotros también hemos mejorado mucho en las técnicas de perfusión y eso pues también igual se ha visto con buen éxito en los resultados en las cirugías. Ciertamente, como dice el doctor Iván, también hemos tenido fracasos y de esos hemos aprendido muchísimo. Entonces, creo que también es muy importante que sí se sesionaran o previo a que el paciente fuera sometido a cirugía o a la corrección, se estableciera bien el plan y que ese plan estuviera, que lo conocieran todos los integrantes que van a desempeñar un papel muy importante en el manejo del paciente. Pero en realidad es que la verdad son muy buenos artículos y creo que a mí me dejan mucho aprendizaje y pues gracias por pues por invitarnos y por estar aquí todavía constantes en estos temas. Gracias. Muchas gracias, Martita. Sí, ahora, por ejemplo, para mantener la presión oncótica, y sobre todo pensando en que vamos a bajar o están bajando los factores de coagulación, ¿qué tanto conviene hacer mantener presión oncótica con plasma, con críos, incluso porque también llegan a barrerse esto también, ¿no? Pero no sé, no vi nada descrito de esto, pero sí es un hecho que se presenta, sobre todo cuando ya tienes al pacientito ahí y empieza el sangrado y que todo está hecho y empieza el sangrado y no sabes ni cómo empezar a mejorar, sobre todo pensando en que se están eliminando factores de coagulación, ¿no? Entonces, pues es un reto, la verdad es que es un reto para perfusión y pues mucho de lo que hacen allá en el infantil, se trata de llevarles un poco de experiencia a otros lados. La verdad es que acá nuestro equipo de perfusión ha mejorado mucho y son buenos, la verdad es que hacen muchas cosas, pero sí también sirve la experiencia que tienen en centros más grandes para ir normando lo que vamos haciendo nosotros, ¿no? De acuerdo, Oscar. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, no sé si existe algún comentario extra. Nada más ahí para comentarle al doctor Oscar, en un último caso que tuvimos, cardiópata, y usamos Prisma y depletaba mucho, y yo creo que a nosotros nos ha funcionado, y como neonatólogo, el pasarles, por ejemplo, volumen cristaloide a un paciente cardiópata y neonato, pues no, como lo dicen artículos que revisaron, la ley de Frank y Starling no es la misma que en un paciente más grande o pediátrico, que le pones lo precargas y va a aumentar mucho, ¿no? En el neonato le pones volumen y a veces es peor. Y sí nos funcionó la albúmina, puedo decir que sí funcionaba, pero tenemos el otro problema, como sí lo comenta el artículo, te puedes ocasionar edema. Entonces es interesante. Y también el cebado es con sangre, porque cuando lo cebaban con otro como albúmina y todo al niño, pues el volumen de un neonato es de 80, imagínate, 80 por kilo, te lo llevas todo en el puro cebado. Y de hecho nos pasaba que cuando la máquina se paró, se descompuso, se regresó todo el volumen. Y imagínate pasarle, o sea, por ejemplo, una carga en un neonato ya así muy intensa es 20 mililitros por kilo. Si pesa, ¿qué te gusta? Un kilo son 20 mililitros, lo máximo que le puedes pasar. Entonces le regresas casi 40, pues empiezas a hacer fuga y es mucho problema, pero son cosas que sí debemos de
de transmitir, a veces aprendes más en la experiencia. Tengo ahí, he visto libros hasta de neonatología en hemodinamia y ellos mismos tienen controversias desde todo, desde volumen, de hecho en cargas si yo te platicaba en los pacientes de choque en neonatos, las cargas totalmente controversias porque causan hemorragia intraventricular, en fin, yo creo que sí con los perfusiones, o sea, como dijo Marta, yo creo que sí fíjate que eso me gustó que dijo ella, que digo, a veces son urgencias, pero cuando no hay una urgencia y si se podía juntar el equipo y planear qué se va a hacer, sería excelente, fíjate, así con el perfusionista también y decirle, oye, ¿cómo vas a preparar el cebado? No, pues así, mira, yo pienso que el volumen, sabes que como hasta lo hice ahí el artículo y no sé si Martita o algún otro perfusionista sepa, pero yo no había visto eso, que hasta de cortar el circuito, o sea, esa es buena idea porque sí, es menos contacto, menos volumen y creo que puede ayudar lo que dice Martita, creo que es una súper idea de si es posible platicar antes de lo que se va a hacer con todo el grupo heterogéneo, sería excelente. Yo estoy de acuerdo y si quieren invitar a trabajar ahí al infantil, yo con todo gusto voy ahí a la terapia cuando vean los neonatos, no le tengo miedo. Ahí con todo gusto, ahí el doctor Bolio me dé trabajo en cardio, ¿no? Listo, Ivancito, muy bien. Gracias. Bienvenido, Iván, cuando quieras. Ahí estamos. Eso, gracias, doctor. Muy Oye, bien. sí, ¿no? Adelante, doctor. No, digo, pensando digo, Iván, que bienvenido allí a la oficina del hospital. Por nuestra parte, sí. Perfecto. Sobrevivo, doctor, ahí estaré. Bueno. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Charlie. Sonia, adelante. Hola, buenas noches. Buenas Nada noches. más, muy interesante tema, muchas gracias. Todavía Víctor sigue sin estar en nuestro equipo, pero ya, tal vez para la otra semana ya se integra. Solo para comentarles que nosotros estamos similar a ustedes en un hospital de especialidades, donde no hay maternidad. Los hospitales donde hay maternidad, pues están cerca relativamente dentro de la ciudad. Todos nuestros pacientes son referidos, igual que allá en el hospital infantil, y cada vez hay más pacientes que nos están llegando en etapa neonatal al primero o segundo día de vida, entonces cada vez estamos manejando más neonatos. Entonces, y como dice el doctor neonatólogo, nosotros tampoco en ninguna guardia tenemos intensivista, neonatólogo. Todos son intensivistas, hemos aumentado el equipo de intensivistas y hay cobertura 24/7, pero no tenemos ningún neonatólogo. Entonces, y donde está la maternidad, y obviamente ellos no tienen ni cardiólogo, entonces es un problema a la hora del manejo también. Todavía en eso, muy buena idea, la verdad, a ver si en vez de aumentar los intensivistas, se agrega un neonatólogo por lo menos para el manejo de día y dejar esquemas, porque sí cuesta, la verdad, nosotros no tenemos tantos, prematuritos tal vez, pero cuando nos llega uno sí es un problema, porque no es igual realmente el manejo. Vamos a ver, me interesó la verdad y creo que vamos a hacer una revisión a ver cómo nos ha ido, porque no hemos sacado realmente cómo nos ha ido con los niños operados. Creo que el más chiquito en bomba que hemos metido andaba por los 2 kilos, 2.2 por ahí. Y la verdad que sí, tienen las complicaciones que hemos tenido en la terapia han sido sobre todo hemorragias y las infecciones. Y a veces se nos han muerto más por las infecciones. Entonces, pero sería interesante, no he revisado la verdad, vamos a ver cómo realmente nos ha ido en relación al peso y a las complicaciones. Así que muchas gracias por el tema porque nos están dando ideas para trabajar. No, al contrario, Sania, muchísimas gracias y bueno, esperamos que también con Víctor las cosas vayan mejor. Y bueno, aprovechando y antes de terminar, comercial, saben que del hospital infantil, bueno, sé que de muchos hospitales, pero están saliendo, egresan a final de cuentas cirujanos, cardiólogos, hemodinamistas, ecocardiografistas y en los centros que están en el interior de la República o en algún otro lugar, alguien necesita de algún elemento, hay varios por ahí que están por egresar. Sí, sí. Y no salen tan malos, entonces son recomendables. Sí, pues sí.
Muy bien. Adelante, doctor. No, nada, no. Bueno, digo ya nada más como último y un poco con Iván y con Sonia. Nuestro principal, cuando nosotros tenemos que pasar un paciente operado de corazón a la unidad de cuidados intensivos neonatales, el neonatólogo que lo recibe no es neonatólogo cardiovascular. Entonces también, a fin de cuentas, en un equipo de trabajo de una terapia intensiva cardiovascular, cuando el neonatólogo que se agregue tiene que haber aprendido, y como dice Iván, que le tiene que gustar la parte hemodinámica también, para ver bien esa parte hemodinámica, porque sí tenemos también algunas diferencias, sobre todo en el manejo de líquidos, que como ustedes lo han visto, yo siempre les digo, haz de cuenta que acaba de volver a nacer, aunque ya el niño tiene 10 días, pero lo metí a hipotermia profunda, paro circulatorio, estuvo bla, 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 haz de cuenta que acaba de nacer. Y al recién nacido que acaba de salir del útero, los líquidos se le ponen a 50 o 60 por kilo, igualito. Entonces, la comunicación pues va a ser importante, ¿no? Y el conocimiento que tenga cada una de las dos especialidades, la terapia intensiva y la neonatología, enfocado al niño cardiovascular, el conocimiento mutuo que tengan y el intercambio o más que intercambio, la comunicación, eso es lo que más funciona en un equipo de trabajo, ¿no? Eso es de lo que a veces adolecemos. Y es los equipos de trabajo que les está yendo bien, es eso. El niño, hay comunicación de todo el grupo y de todo el equipo, desde el diagnóstico, la discusión, la planeación de la cirugía y en la planeación del manejo postoperatorio, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es nada más como para terminar, que la comunicación es lo más importante en un equipo de trabajo, ¿no? Y hacerle promoción a nuestros residentes que terminan. De acuerdo. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias a todos. La próxima semana le toca discutir al doctor Gustavo García desde La Paz. Hoy desde Mérida y la próxima semana desde La Paz. Está bueno. Hablará acerca de tetralogía de Fallot. Vamos a ver, nada más que me mande los artículos y yo se los hago llegar. Buenas noches a todos y muchas gracias.